Llegó el momento, amigos, para estudiar juntos el libro de Apocalipsis en su programa Salvación en Señales y Símbolos. Les saluda Idalia Dinsi y estoy acompañada con unos panelistas muy especiales. Cicely, bienvenida. Gracias, Idalia. Un placer estar aquí contigo otra vez. Bueno, con estos dos grandes pastores que nos han enseñado demasiado de Apocalipsis y hemos profundizado mucho. Amén. Con nosotros tenemos a mi esposo, el pastor Carlos Muñoz. Pastor, bienvenido. Maranata. Soy chiquito. Maranata. Chiquito. Y tenemos también al pastor Héctor Delgado. Sí, un placer estar Bienvenido. aquí, listo para continuar. Carlos en modo Maranata y yo en listo para continuar. Amén, amén. Bueno, pues, ¿qué vamos a estudiar hoy, Cicely? Bueno, hoy vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 13. Capítulo Así 13. que va a ser un estudio interesante. Muy bien, y para esto, ¿qué queremos que nuestros amigos en Bueno. casa hagan? Queremos que abran sus Biblias, Así es. queremos que puedan compartir con nosotros la palabra de Dios, pero sin antes me gustaría que pudiéramos hacer una oración. Sí, amén. Oremos. Padre Santo, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y en esta sesión, Padre, te pedimos que tú puedas obrar, Señor, que tu Espíritu Santo pueda utilizar a cada uno de estos pastores, Señor, y que tú puedas hablarnos, que también las personas que están allá puedan también estudiar con nosotros y puedan gozarse. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues entonces estamos arrancando con el capítulo 13 de Apocalipsis y quizás en casa ustedes se estén preguntando, pero ¿quiénes son esos hombres? ¿Qué autoridad tienen ellos para poder presentar en la interpretación las lecciones que tenemos aquí en Apocalipsis? Permítame decirles que a mi izquierda, a su derecha, está el pastor Héctor Delgado, quien es autor de ¿cuántos libros ya, pastor? Bueno, tengo 12 libros escritos, 12 libros. la mayoría en el área de Apocalipsis. Así que es muy apasionado por este tema. Hemos dedicado toda nuestra vida, nuestro conocimiento del Señor a ese libro. Gloria a Dios. ¿Y usted piensa que ya terminó de aprender algo? No, al contrario. Por ejemplo, después que escribí mi comentario Apocalipsis, hice un comentario del capítulo 12 y 13 aparte. Oh. Y después de eso, un comentario del capítulo 17 también aparte. Lo que indica que cuando uno vuelve al texto, encuentra cosas que quizás antes no vio y ahora quiere profundizarla más. A mí me pasa eso, ¿sabe? Con algún texto bíblico, yo creo que no es de Apocalipsis, déjeme aclarar, pero a veces leo un texto bíblico en una etapa de mi vida, lo he leído toda mi vida y de repente me cae el 20, como dicen por ahí. ¡Oh! Pero esto dice así. Sí. Entonces, y sí me ha pasado durante las lecciones que ustedes han presentado durante este programa, que ustedes lo explican. Yo digo, oh, ¿y por qué yo no me di cuenta? Pero está ahí mismo bajo mis narices. Sí, el estudio de la palabra de Dios es así, es como la misericordia de Dios, Amén. nueva cada mañana. Amén. Entonces, para su material o para comunicarse con usted, me gustaría tomar la Sí, oportunidad. el público puede adquirir nuestros materiales entrando a nuestra página web hadlibros.com. Sí. Pueden contactarnos también por Facebook. Y también tenemos un Twitter con el nombre mío, Pastor Héctor A. Delgado. Muy bien. Pero ahí solo publico cortos pensamientos. En Facebook pueden buscar también HAD Libros y también mi nombre, Pastor Héctor A. Delgado. Muy bien, muchas gracias. El correo electrónico es... adelgado.hector@gmail.com. Muy bien. Y amigos, el pastor Carlitos Muñoz y su esposa Cicely nos llegan aquí desde California. El pastor Héctor viene de Nueva York, pero ustedes llegan de California y están aquí compartiendo, dicho sea de paso, amigos, el pastor Delgado y el pastor Muñoz han hecho un material disponible para nosotros que se llama The Amazing Facts, que es Explore los misterios de Daniel y Apocalipsis.
Apocalipsis, pero también el pastor Delgado está ofreciendo las fascinantes profecías del Apocalipsis. ¿Por qué lo está haciendo? Porque queremos asegurarnos que ustedes pues puedan continuar sus estudios. Pastor Muñoz, por favor, díganos cómo nos podemos contactar con usted, más material de lo que se ha cubierto ya, pero aún vamos a cubrir más, pero por ahora... Quiero aclarar que no somos de California, ¿verdad? Oh, no. Puerto Rico, mi esposa es de Guatemala. Amén. Amén. Vivimos en California, pues, Sí, porque sí. estamos con el Ministerio Amazing Facts, que Así tiene la es. sede allá. Que no nos quejamos tampoco de vivir en California. No, 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 no. muy lindo. Muy lindo. Excelente. Pero para comunicarse con nosotros pueden ir a Descubriendo el Apocalipsis en Facebook y en YouTube, Sí. ¿verdad? Ahí podemos comunicarnos. Ahí también tenemos muchos temas, muchos sermones, seminarios de diferentes temas. Y también Carlitos Munoz @hotmail.com o @gmail.com. Ahí también nos pueden hablar y les enviamos, aparte de los temas, las notas, los estudios que va relacionado con cada tema y mucho otro material y otra información para ayudar. No solamente en el área de Apocalipsis, ¿verdad? Sí. En muchas otras áreas, pero mayormente el enfoque. No, sí. y creo que es importante mencionar que él también envía una parte donde tú puedes cómo tener tu devocional Ah, sí. con Cristo. Así que ¿Qué? si están interesados en saber cómo empezar una relación íntima vida con Cristo, devocional. una vida devocional, pues él Excelente. puede enviar ese material. Ah, tenía ese secreto, no me di cuenta, pastor. Que está Usted- está entre Tanto material. ese es el más importante de Sí. todos, ese es el más importante. Amén, amén. Bueno, y también ambos pastores están dispuestos a ir a visitar donde quiera que Dios los llame a predicar, a compartir este material y más. Así que consulten con su junta directiva, con sus pastores y claro, deseamos que llevar la bendición a su comunidad personalmente. Bueno, iniciamos el estudio, capítulo 13 de Apocalipsis. Muy bien, entonces estamos en Apocalipsis capítulo 13. Sí. Ya hemos pasado, ¿verdad? Apocalipsis. Hemos pasado las 7 iglesias, los 7 7 sellos, sellos, las las 7 7 trompetas. trompetas. Y ahora estamos entrando en otra nueva fase, ¿verdad? Ese clímax del gran conflicto y la gran controversia. Vamos a ver qué recuerdan ustedes del capítulo 12. ¿Qué recuerdan del 12? Los Bueno. puntos sobresalientes. La mujer que estaba sobre la luna, vestida del sol, Ajá. ¿verdad? Con su corona que representaba un reino porque tenía ella su Dos corona, estrellas. sus 2 estrellas. Y la mujer es Y la el mujer- tema consistente por medio de todo el capítulo, ¿verdad? Desde el Sí. primer versículo hasta el último versículo. Sí. Y dale algo que sobresalió en tu cabeza de... No voy a mostrar mis dibujos, pero es interesante como la iglesia, o sea, la mujer es representante del pueblo de Dios. Y es hermoso ver cómo Dios protege a su iglesia. Él dio un lugar específico donde ella se pudo acudir mientras se hacía juicio con los demás que le estaban ¿Y quién la estaba atacando a la mujer? atacando el dragón. El dragón. Entonces, hay bestias en el libro de Apocalipsis que no entendemos o las imágenes que hemos visto son asombrosas. Yo no sé de qué se trata eso, pero es interesante que el dragón es Satanás, el diablo, quien está detrás, pero es interesante que él no va con su cara linda, él envía a otros, trabaja a través de otras personas para tratar de tumbar la iglesia, pero es la iglesia, el pueblo de Dios, que Dios protege y lleva en victoria, o sea, quizás uno se sienta, aquí nos hundimos. No, pero Dios nos protege, les da las alas de águila, ¿verdad? Para protegerla y seguir adelante. Bueno, no sé qué más. No, muy bien, muy Usted bien. Y diga. es la temática Muy de buen Apocalipsis resumen. capítulo 1, Buen Jesús resumen. entre los candeleros, ¿verdad? Sí. Diciéndonos Protegiendo por su medio de pueblo. todo el libro Apocalipsis, apostasía, rebelión, guerras, pero yo estoy con ustedes siempre, Así estoy es. entre medio de ustedes. Héctor, ¿y qué podemos resaltar del Apocalipsis? En una capítulo oración, 12? ¿verdad? Bueno, uno de los aspectos más importantes que estuvimos mirando y que ya Idalia destacó es que el dragón no opera de manera directa, sino a través de instrumentos, a través de los cuales entonces trata de lograr sus objetivos y propósitos. El orden establecido, que son la sociedad civil,
los gobiernos, las instituciones, son los medios que o él corrompe, incluso para utilizarlo en contra del pueblo de Dios, pero son también los medios que generalmente Dios también utiliza para dar una ayuda a su pueblo. En Apocalipsis 12 estuvimos mirando 4 grandes confrontaciones, ¿recuerdan eso? Y la primera de ellas era cuando el dragón se para delante del niño para destruirlo tan pronto naciera. La simiente. La simiente. La simiente. De manera que este es un enemigo potencial. Pienso que la batalla antes del comienzo de los tiempos del planeta Tierra, que se describe en los versos 7 al 8 y que es otra de las grandes confrontaciones, presenta esa batalla entre el dragón y el niño de la simiente, pero en la etapa preencarnada, de Cristo preencarnado, antes de tomar la forma humana. Luego también tenemos al dragón persiguiendo a la mujer, donde ella es llevada al desierto, como también usted señaló. Y luego entonces la última gran confrontación, la confrontación contra el remanente, el resto de la descendencia de la mujer. Y antes de que entremos al capítulo 13, debemos adelantar que este capítulo precisamente va a demostrar cuáles son las agencias que Satanás está utilizando ahora para atacar a la mujer cuando ella huye al desierto y también para atacar al remanente en la etapa final del tiempo. Amén, así es. Así que yo me sobresalen 3 cosas. Uno, que el dragón, representado por el Imperio Romano, el tema del dragón y Roma continúa por todo el capítulo también, ¿verdad? Nunca vemos esas, y ese fue el enfoque también, si recuerdan, en las trompetas, ¿verdad? En la quinta, sexta trompeta, nuevamente, mirando a esos elementos de Roma. Y otra cosa es remanente, ¿verdad? De ese grupo final, que también habíamos mencionado, los 144,000, Apocalipsis capítulo 10. Estamos viendo el método de la recapitulación, donde ahora nos habla de este remanente de la descendencia, que ahora está siendo atacado. ¿Por qué? 2 razones. Porque guarda los mandamientos de Dios y porque tiene el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, este es un pueblo final fiel que está en pie, que está siendo firme, y también la conexión con Génesis 3:15, ¿verdad? Estamos viendo el final de esa profecía de que va a haber una guerra entre la simiente y las simientes de ella, de él, del dragón, y esta es la última guerra, ¿verdad? La guerra final, la batalla final que se va a desatar en esta tierra, es una batalla espiritual, ¿verdad? Es una batalla de quién queremos seguir. ¿Queremos seguir a Dios y serle fiel a Dios? ¿O queremos seguir al mundo, al enemigo? Y las tradiciones y lo que el hombre ha hecho. Así que vamos a entrar ahora en Apocalipsis capítulo 13 y como Héctor mencionó, ahora en el 13 lo que va a hacer ahora es que va a haber una lupa, ¿verdad? Ahora Dios pone una lupa, recapitulación, pero ahora el enfoque principal va a ser durante esta época de los 1260 años, cuando la mujer estuvo en el desierto, cuando Dios le tuvo que dar una protección especial. Y eso entonces el capítulo lo entrelaza con la batalla final, ¿verdad? Muy bien. Así que Amén. vamos a empezar. Amor, ¿quieres leer el versículo 1? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Muy bien, vamos a parar aquí. Aquí dice que me paré sobre la arena del mar, ¿verdad? ¿Recuerdan qué representa el mar? Multitudes. Pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas, ¿verdad? Apocalipsis 17. Entonces, vi subir una bestia. Una bestia, ¿qué es una bestia? Godzilla está saliendo del agua. ¡Ah! ¿Qué es la bestia? Un reino. Un reino, una Un nación, reino. Daniel 7:25, ¿verdad? Así que una nación, un reino que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pregunta, ¿habíamos visto anteriormente 7 cabezas y 10 cuernos? Sí. Sí. Sí, ¿en dónde lo habíamos visto? Estaba aquí en el Apocalipsis capítulo 2. 12. En el 12, ¿verdad? Allá en el 12:3 dice que el dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí dice que ¿quién tiene 7 cabezas? Ahora es la bestia, ¿verdad? Entonces podemos ver lo que mencionó Héctor. El enemigo, el dragón, no ataca directamente, sino que él trabaja detrás de sus agentes o su simiente humana, ¿verdad? Y también allá en Daniel 7 también nos hablaba de los 10 cuernos. Pero hay algo diferente de esta bestia, ¿cuál es la explicación en el 13? Porque aquí dice que en sus cuernos 10 diademas, mientras que en el 3 decía que tenía 7 diademas en las 7 cabezas. So, en el 3 dice que las diademas están en las cabezas, pero en el 13 dice que están en los cuernos. Héctor, ¿cómo entendemos esto? Interesante. Ese es un detalle de lo que generalmente están en el texto y que muchas personas lo lee, pero no lo nota. La profecía nos está hablando de una progresión histórica. Hay un movimiento en el tiempo. En Apocalipsis 12 el foco está
en cuando el imperio tiene la corona en su cabeza, cuando el imperio está totalmente unificado. Pero cuando llegamos al capítulo 13, notamos que las coronas se han movido de las cabezas del dragón a los cuernos. A los 10 cuernos. Indica eso entonces que estamos, bueno, mirando el tiempo que nos queda. Si doy esta explicación, se nos acaba, no termino. Sí. Y como es importante, prefiero hacerlo después de la pausa. ¿Le parece? Sí, cómo no. Porque mirando el tiempo, entonces siento como que no voy a poder. Sí. Sí. Y quizás le agradezco. Quizás en casa dicen, pero sigan. Bueno, sí queremos seguir, de verdad que sí. Pero lo importante es también que ustedes tienen la oportunidad de comunicarse con nosotros e enviar sus inquietudes. Por eso vemos importante ir a una pausa. Envíen sus preguntas, comentarios, ¿verdad? Inquietudes. Y aquí la vamos a atender. Muchas gracias. Amén. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a sss@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Continuamos con el estudio, amigos, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. El pastor Héctor Delgado, es que siempre lo llamo doctor, de repente quiero decirle doctor, así que no se sorprendan si me refiero a él como doctor Delgado honorario. Entonces, pastor, estábamos hablando acerca, sería bueno repasar precisamente los comentarios, porque estamos hablando que aquí esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, pero en el capítulo 2 estábamos hablando de que tenía el dragón tenía 7 cuernos y tenía 7 cabezas. 7 cabezas, 10 cuernos. Sí. Estábamos hablando de la posición de la corona. En el capítulo 12 aparecen en la cabeza del dragón. Y decíamos que puesto que en el capítulo 13 las coronas se han movido de la cabeza a los cuernos, entonces hay una progresión histórica. Hemos corrido en el tiempo. Y en el capítulo 13 la descripción está focalizada no cuando el imperio está unificado, en la fase imperial, sino en la fase que surge, la fase que se muta o cambia después de la fase imperial, que sería la fase cristiana. Lo que ocurre con la bestia del capítulo 13, la primera, tiene que ver con el tiempo cuando el imperio está dividido. Ahora el reino, el poder, ya no está en la cabeza, en la fase imperial, sino en la etapa de los reinos divididos. Ya Apocalipsis 12 nos había dado una pista, diciendo que el dragón ataca a la mujer, pero ataca durante el periodo de 1260 días. Ese periodo que Juan le llama tanto como tiempos y medio tiempo, pero también le llama 42 meses, es el periodo precisamente cuando la bestia de Apocalipsis 13 está atacando al pueblo de Dios y ejerciendo su hegemonía. Hay otros detalles que podremos verlo incluso más adelante también. Sí, claro. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Dice, y sobre su cabeza un nombre blasfemo, ¿verdad? En la Biblia, para entender lo que es una blasfemia, a veces es un poco, la gente a veces quiere darle su propia interpretación. A mí me gusta dejar que la Biblia nos diga qué es una blasfemia. Vamos a leer un ejemplo en Juan capítulo 10, el concepto de blasfemia, Juan capítulo 10. Y si notan en otras partes, contrario a Apocalipsis 13 entra en gran detalle para identificar este sistema que está, el cual se nos advierte, este sistema de la bestia. Juan 10, versículo 30. Vamos a ir a Juan 10, 30 al 33. Hay otros, pero este quizás es el más claro. Amor, ¿quieres leerlo? Sí, dice Juan 10, 30. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, por muchas buenas obras por muchas buenas obras no os he mostrado de mi Padre. Ajá. Por cuál de ellas me apedráis. Ok, so Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Ajá. ¿Qué es lo que está diciendo cuando Él dice, yo y el Padre uno somos, verdad? Que somos juntos, bueno, aquí ellos mismos, el texto explica lo que ellos entendieron cuando Jesús le dijo, yo y el Padre uno somos, ¿verdad? El famoso, el Shema, el Dios uno es. Dice el versículo 33, léelo, amor, perdón. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia,
porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Muy bien, entonces bíblicamente una blasfemia es cuando un hombre se hace Dios. Por ejemplo, si yo me dijera aquí, yo soy Dios, yo estuviera diciendo ¿qué cosa? Una blasfemia. Pero siendo que es Cristo el que lo está diciendo, Él es Dios, ¿verdad? 100% divino, 100% humano. Entonces, una blasfemia es uno que se hace Dios. También otro texto, no lo tenemos que leer, pero para que nuestros amigos los tienen, Lucas capítulo 5, cuando Jesús sana al paralítico del 17 en adelante, dice que Él está cometiendo una blasfemia porque Él está perdonando pecados, ¿verdad? Dicen no. Entonces, una blasfemia es cuando una persona dice que es Dios y ¿qué más mostrar que uno es Dios que uno cree que tenga el poder de perdonar pecados? ¿Quién es el único que perdona pecados? Jesús. Dios es el Solamente único, ¿verdad? Dios. Dios. ¿Y por qué Dios puede perdonar nuestros pecados? Porque el Padre perdona el pecado de cada uno de nosotros. Porque su Hijo murió por ellos, ¿verdad? Intercediendo por nosotros. Exactamente. Los méritos de Cristo, ¿verdad? Su divina intervención, su entrega, tu sacrificio es lo que permite que nuestros pecados puedan ser perdonados. No de nosotros. Eso no significa que si yo le hago mal a mi esposa, ¿verdad? Que yo no le pida perdón a ella y viceversa, ¿verdad? Pedimos perdón, pero el primer perdón viene con Dios porque el primero que ofendemos es a Dios. Entonces, este sistema nos está diciendo, nos está dando una ubicación histórica, nos está dando ciertos detalles que vamos a seguir viendo a medida que vayamos entrando. ¿Querías decir algo sobre la blasfemia, Héctor? No, quiero volver un poquito atrás. Okay. La bestia sale del mar. Este poder que estamos describiendo nos recuerda a Daniel capítulo 7. No solo Apocalipsis 12:6 y 12:14 nos recuerda a Daniel 7. Esta bestia sale del mar y el texto empieza diciendo, me paré sobre la arena del mar. Pero gramaticalmente la mejor traducción sería, el dragón se paró sobre la arena del mar. Juan sencillamente describe la visión como si le estuviera mirando desde un promontorio, desde una parte alta. Pero quien realmente se para delante del mar es el dragón. Para cuando surja esta bestia, investirla de autoridad y de poder, como veremos más adelante. Y cuando la bestia surge, trae consigo la imagen de Daniel capítulo 7, porque tiene cabeza de león y ya está en Daniel 7, cuerpo de leopardo y está en Daniel 7, tiene pata de oso y está en Daniel 7. Tiene los 10 cuernos, que es de la cuarta bestia de Daniel 7, de manera que es como una mirada retrospectiva a Daniel 7, pero que nos deja a nosotros el espectro final de lo que ocurría en Daniel 7. Y cuando se habla del periodo de tiempo de persecución, entonces es evidente que estamos describiendo ahora bajo esta bestia las acciones de lo que en Daniel 7 se conoce como el cuerno pequeño. Otra cosa interesante, la bestia de Apocalipsis capítulo 11 sube del abismo. Esta bestia sube del mar. Del mar. Y vamos a ver en el capítulo 13 que hay otra bestia que sube de la tierra, ¿verdad? Entonces, Amor, ¿puedes leer el versículo 2? Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Muy bien. Entonces, como mencionó Héctor, esto está directamente ligado a Daniel capítulo 7, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esta imagen que estamos viendo aquí y lo que vemos en Daniel 7? Hay una diferencia clara. Sí, que el orden de la bestia es diferente. Muy bien, ¿verdad? El orden en Daniel es león, oso, leopardo y bestia rara, espantosa. Y aquí es lo contrario. Aquí esto es al revés. Son los 10 cuernos, el leopardo, el oso y el león. Exactamente. Y otra nota interesante, no sé si se dieron cuenta, que en Daniel 7 son 4 bestias. Aquí es una, ¿verdad? Aquí hay como una amalgamación, sería la palabra correcta, ¿verdad? Sí, una amalgamación, una fusión. Mira, lo que significa es que esos poderes que habíamos visto en Daniel como si se hubieran amalgado y ahora están todos esos elementos de aquellas 4 bestias están unidas en esta última bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Y algo interesante, ¿quién le da el poder a esta bestia? El dragón le da. El dragón es China, ¿verdad? No, es el diablo. ¿Quién es el dragón? Satanás, ¿verdad? Esto va a lo que se mencionó al principio, que el Satanás no va solo, sino que usa entidades. Agentes humanos. Sí, entonces ese es el ejemplo ahí. Así que el dragón le da su poder, su trono y su autoridad. Significa que el dragón está trabajando por medio de este sistema, ¿verdad? Él está detrás del sistema y él está funcionando y trabajando por medio de ella. Versículo 3, ¿quieres leer, Idalia? Sí, bueno, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada.
Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Muy bien. Entonces, de una de sus cabezas, ¿cuántas cabezas tenía? Tenía 7. 7 cabezas. Nos siete dice cabezas. que una de sus cabezas recibe una herida mortal de Mortal. muerte, ¿verdad? Muerte. Una herida de muerte, pero esa herida mortal será Fue que sanada. sanada. Fue Y se sanada. maravilló, Fue sanada. fue sanada y se maravilló toda la tierra en en pos pos de de ella. ella. Significa que hay una herida, pero esa herida que parecía de muerte, o sea, en otras palabras, parece que este cuerno Acá iba a es. morir, pero ¿qué pasó? Revivió, Revivió. resucitó. Y a causa de eso se maravilla toda la tierra. Héctor, ¿qué estamos viendo aquí, Héctor? ¿Qué es esto de la cabeza? Se muere, resucita. Quizás cuando hablamos de una de las cabezas, podemos recordar fácilmente Apocalipsis 12:15. Leamos ese texto. 12:15. Sí, la serpiente arrojó de una de su boca, en singular, de una de su boca tras la mujer agua como un río. Entonces es interesante que en Apocalipsis 13 es una de las cabezas la que está siendo herida. De manera que esta cabeza que está siendo herida es la que corresponde a la cabeza que utiliza esta boca en Apocalipsis 12. Aquí se introduce un elemento interesante que viene a ser como un acertijo en el Apocalipsis y que nosotros debemos descifrar. Y viene a ser también como un rompecabezas que nosotros debemos tomar las piezas y ensamblarlas para poder ver el cuadro que el profeta nos está describiendo. El dragón tiene 7 cabezas, pero cuando ataca a la mujer lo hace con una de sus cabezas. En Apocalipsis 13 la bestia tiene 7 cabezas, pero para noquearla, para herirla, para inutilizar su poder blasfemo, quizás no blasfemo, pero su poder autoritario, perseguidor, intolerante, se hieren no las 7 cabezas, sino una de sus cabezas. Y eso es interesante. Eso revela desde ya que la bestia, aunque tiene 7 cabezas, no actúa por sus 7 cabezas a la vez, sino una cabeza a la vez. Está como si estuviera al mando. Ajá, es la que está reinando en ese momento. Ese rompecabezas lo vamos a retomar en el capítulo 17, donde nos vemos obligados a definir ese elemento nuevamente y luego ver cuáles son las cabezas representadas allí. Y sí habrá un momento en la historia donde el dragón operará por 2 cabezas y es en la etapa del fin. La séptima y última, y la que está recibiendo una herida, que cuando se sana se reinserta en el escenario y se une al poder que ya está reinando para convertirse en 2 potencias perseguidoras y hostiles contra el pueblo de Dios. Así es. Pero esos son detalles que lo veremos más adelante. Y también, Carlitos, es bueno destacar que esta bestia tiene el mismo carácter del cuerno pequeño. Persigue al pueblo de Dios, es intolerante, es blasfemo, ataca lo que está en el cielo. Entonces es el mismo poder descrito bajo otra fraseología, bajo otro símbolo. Así como Juan describe el tiempo y medio tiempo bajo otro periodo, 42 meses, así describe el mismo accionar del cuerno pequeño bajo la figura y el símbolo de la bestia que sale del mar. Y vamos a ver también que esa herida de muerte está directamente relacionada con esa misma profecía de Daniel 12:14, donde dice que por 1260 años, tiempo, medio tiempo, este poder estuvo persiguiendo, atacando al pueblo de Dios. Dios le puso una protección especial, pero al final de esos 1260 años es que recibe su herida mortal, ¿verdad? La herida mortal significa que ha perdido ese poder político con el cual está utilizando para atacar al pueblo de Dios, y ahora con la herida mortal que recibe ya no sigue persiguiendo al pueblo de Dios. En otras palabras, hay una época de alivio que habíamos visto en el capítulo anterior, y eso se va a volver a repetir varias veces, pero especialmente en este capítulo. Entonces es ahí donde se levanta nuevamente, bueno, la otra bestia no está, el cuerno pequeño, ¿verdad? Está, lo que pasa es que ha perdido su poder ha perdido su político. poder. Ajá. Y entonces la otra bestia se levanta. Es ahí donde se levanta la otra bestia justo cuando cae la otra. Oye, pero tú estás estudiando mucho. Se lo está adelantando. Vamos a entrar en eso, sí. Ok. Que tú válida, Sí, pero es muy buena. evidente que el vacío que deja la primera bestia con la herida de muerte es el momento propicio para que la otra resurja. Y la bestia del mar, porque como habíamos hablado de la bestia del abismo, ahora mismo no tanto entra en fase, pero sí, la bestia del mar, vamos a ver que la bestia de la tierra en el otro capítulo es quien le revive, ¿verdad? Quien lo resucita, como quien dice. Cuando hablamos de la bestia del abismo y cuando lleguemos al capítulo 17, es que vamos a poder reorganizar todo esto, estas piezas del rompecabezas, porque esa bestia sí opera
y precisamente opera en la fase media, cayendo y dando la herida de muerte y propiciando histórica e ideológicamente el resurgimiento de la otra. Entonces es como en una etapa intermedia donde la bestia que sale del abismo ataca y da la herida de muerte. De hecho, la segunda bestia de Apocalipsis 13 se levanta a causa de los abusos de la primera bestia, ¿verdad? Sí. Es una respuesta a la primera bestia en cierto sentido. Vamos a leer el versículo 4, Idalia, ¿lo quieres leer? Sí, dice así, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así que noten que toda la tierra está maravillada en pos de la bestia, la están adorando al dragón que había dado autoridad a la bestia. En otras palabras, las personas, la adoración es una palabra muy interesante. La adoración en griego es una palabra proskuneo. A veces pensamos en la adoración como si fuera brincar y saltar, ¿verdad? O algún elemento físico en ese o manifestación física. Sí. Pero verdaderamente la palabra adoración en la Biblia representa poner las rodillas y la frente en el piso, ¿verdad? Y eso es una señal de ¿qué? De humillación. De someterse, ¿verdad? De una entrega al Señor, una entrega total. Y la verdadera adoración se manifiesta por medio de la obediencia, ¿verdad? Es decir, Señor, aquí estoy. Entrego mi corazón a ti, ¿por dónde quieres que yo vaya? ¿Se acuerdan Isaías? Isaías cuando vio el trono de Dios, dijo, soy inmundo de labios, y se tiró al piso. También Job se tiró. Tanta gente, y eso entonces dice Dios, ahora quiero utilizarte, ¿verdad? Quiero limpiarte para utilizarte. Esa es la verdadera adoración. Lo que implica es que cuando se habla de adoración estamos entrando en una esfera religiosa, ¿verdad? Sí. Estamos entrando en una esfera donde el dragón está tratando de usurpar la adoración que le pertenece a Dios por ser nuestro creador. Y el dragón, ¿a quién está utilizando para tratar de usurpar la adoración? A la bestia. A la bestia. Muy bien, está usando la bestia, esta nación. En otras palabras, cuando obedecemos a la bestia o adoramos a la bestia, verdaderamente ¿a quién estamos adorando, obedeciendo? Al dragón. Al dragón. Al dragón. Y que quería decir algo ahí. Sí, es porque precisamente la bestia asume prerrogativas blasfemas o realiza actos y acciones blasfemas. Por consiguiente, este poder es el mismo que describe Pablo en su carta cuando dice que el poder anticristo se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios como si fuera Dios. Este poder, esta entidad político-religiosa, está asumiendo prerrogativas divinas. Y eso es lo que hace que se conviertan en sus acciones en actos blasfemos. Entonces, cuando las personas, los habitantes de la tierra que de manera gratuita aceptan estas directrices, esta autoridad voluntaria, eso es una devoción religiosa, aceptan esto bajo un concepto de devoción religiosa, es evidente entonces que quien recibe la gloria de semejante sumisión en última instancia es el dragón. Y por eso es que quien adora a la bestia, es decir, se somete con devoción religiosa a las prerrogativas divinas que asume este poder, luego entonces realmente le da la gloria al dragón. Y así es. Y por eso también podemos incluir el elemento del anticristo, ¿verdad? Nuevamente anti, el que se pone en el lugar de Cristo, a quien nosotros debemos estar siguiendo, obedeciendo, adorando, es al nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero este anticristo, este sistema, quiere usurpar ese lugar que le pertenece a Cristo. Quiere tomar ese lugar y por eso también se le denota ese nombre del que toma el lugar de Cristo. De hecho, perdón, ¿iba a decir algo? Adelante. Ok, esa partícula anti, generalmente la podemos ver como opuesto, pero también significa en lugar de. Exacto. Entonces, precisamente está opuesto a, porque ha tomado el lugar de, cuando como institución humana no puede asumir prerrogativas divinas. Entonces, tiene las dos cualidades. Está en contra, pero es porque se ha puesto en lugar de Cristo en la tierra. Quiero leerles para que anoten, 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando habla de este cuerno, de este poder anticristo, dice en el versículo de 2 Tesalonicenses 2, versículo 4, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto o de adoración, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo mismo que decía con la blasfemia, ¿verdad? La blasfemia es el que se pone en lugar de Dios, se pone en el lugar de Cristo, y ahí entonces es donde se le da ese título de anticristo. Esa referencia, perdón, ¿dónde estaba? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ese era el versículo número 4, ¿verdad? El contexto ya lo habíamos leído un poquito,
varios asuntos, pero ese versículo específicamente nos vuelve a recalcar ese punto que Pablo ve. Pastor, disculpe, pero lo que se me viene a la mente estando hablando y todo, y quizás nuestros amigos en casa se recuerdan que han habido personas quienes han dicho que ellos son El anticristo. Cristo. sí, y han pasado por aquí, o sea, no por 3ABN, pero Gracias a Dios no han pasado por aquí. yo digo en forma no literal, Sí. Sí. pero que en mi vida, en mi etapa, en mis años, pues he escuchado y he visto cómo las personas se presentan como si fueran Sí. el Hijo del Hombre. Había un puertorriqueño, ¿cómo se llamaba? Sí, José Miranda. Luis Miranda, De ¿verdad? Jesús. Que decía Mira. que él era el Jesucristo hombre, Sí. ¿verdad? Y De hecho, creo que en Corea del Sur, según estuve leyendo en la BBC Mundo, hay un líder religioso de una secta que tiene unos 250,000 seguidores. Él se autoproclama el Mesías también. Y es curioso que después de la fuente primaria del coronavirus en China, pasó a ser la segunda fuente de mayor contagio, precisamente el grupo de los seguidores. por los Wow. Sí, por cerrado, era muy cerrado y no sí, quisieron. demasiado complicado. De hecho, había eso. unas investigaciones criminales ahí también. Sí, sería bueno decir algo respecto al tema del anticristo, porque aquí estamos abordando el estudio, mencionamos el término, pero San Juan en sus días pudo decir que ya muchos anticristos habían Sí, salido. esa misma cita estaba Son acá. individuos que asumieron posiciones no dadas por Dios, en la que se opusieron a Cristo y en ese sentido fueron anticristos. Muchos anticristos han salido de parte nuestra. Esa es la forma regular de hablar de alguien que se opone asumiendo prerrogativas que no le han sido dadas. Pero tenemos dos anticristos más en las Escrituras y es el verdadero y real anticristo es Satanás, que quiere tomar la posición de Dios, se empeña en asumir la posición de Dios, mueve las estructuras humanas para recibir adoración. Ese es el primer antidios. Pero también hay un anticristo institucional, corporativo, una institución humana, que asume prerrogativas divinas de poder perdonar pecados, de considerarse estar en la posición de Dios por encima de todo y de tener incluso autoridad de decidir en los asuntos en el ámbito angelical. Entonces esos elementos que son bien comprometedores, aparecen precisamente bajo la fase cristiana del Imperio Romano. O sea, por eso es que entendemos que en esa institución se toma forma institucional el elemento antidios, que es el mismo espíritu del cuerno pequeño y la manifestación del espíritu de la bestia que sale del mar. Entonces son, como usted mencionó, el dragón tiene una característica de anticristo y el otro poder, bestia, el cuerno el cuerno pequeño. pequeño tiene otra característica de anticristo. Entonces se unen y finalmente es el gran anticristo, Sí. uno. Recordemos que en Daniel 8 el cuerno pequeño se mueve por una fuerza que no es humana, mas no con su propia fuerza. De manera que algo muy poderoso mueve a la entidad cuerno pequeño. Es curioso que en Apocalipsis 13 se dice que la bestia que sale del mar recibe trono, autoridad y poder de parte del dragón. Por consiguiente es el mismo escenario, solo que descrito bajo términos diferentes. Ok, Así es. gracias. Y ese versículo que estaba hablando Sí. Héctor es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, sobre el concepto de anticristos, muchos que han dicho, y está el, ¿verdad? Artículo definido, el anticristo. Creo que también debemos aprovechar ahora y creo que la evidencia lo ha mostrado, creo que hemos sido, ¿verdad?, bastante claros, pero creo que es bueno de una vez decirlo, que entendemos que este sistema del anticristo, este sistema de la bestia, representado por el Roma imperial en su primera fase, pero luego con la caída de Roma imperial, los 10 reinos que surgen, entonces surge lo que conocemos como Roma papal, ¿verdad? Como ese sistema, el Vaticano y el cuerno pequeño, siendo el anticristo en sí, el papado. Pero queremos también, porque sabemos que muchas de las personas que nos están viendo quizás son católicos, ¿verdad? Sí. Yo fui criado católico también. De ninguna manera queremos dejar claro que no estamos hablando de las personas del sistema, no estamos hablando de las personas que trabajan, los fieles creyentes. Dios tiene un pueblo fiel dentro de la Iglesia Católica. Dios tiene su pueblo que Él ama, gente que lo ama y que lo sirven de todo corazón. Pero lo que estamos enfocándonos o lo que la profecía se enfoca es en la institución en sí, sus prácticas, sus doctrinas, sus enseñanzas, que lamentablemente la Biblia nos advierte sobre esto y nos dice que este sistema se ha ido en contra del fundamento de las Escrituras, sino sigue el fundamento de un hombre.
ha distorsionado, ha pervertido, que de hecho el 99.9% de los católicos ni siquiera conocen esta información, ¿verdad? Pero estos fundamentos y estos principios que estamos hablando los creyeron todos los reformadores, Lutero, Wesley, todos estos, Zwinglio, todos ellos eran católicos también, sacerdotes, eruditos católicos, que ellos mismos se dieron cuenta de la corrupción y de lo que estaba pasando. Entonces, yo creo que era el momento propicio para dar ese punto. También añadir algo más, Carlos. Sí, seguro. No estamos juzgando experiencias personales, Jamás. individuos. Exacto. Estamos hablando de un sistema que se estructuró, asumió una forma y asumió prerrogativas de esa naturaleza que hemos mencionado. Igualmente, en todas las denominaciones, Dios tiene personas que le aman y que Dios lo ama, los identifica y los reconoce como sus hijos. Amén. No estamos viviendo ahora en un momento de prueba final, cuando entonces todo el mundo tendrá que tomar una decisión. Pero quiero... ¿El tiempo se nos está yendo? No. Ok. No. Ya, quería decir aquí que, para concluir, Idalia, que no juzgamos personas y que tampoco estamos juzgando estos hechos como si estuvieran ocurriendo en la actualidad. En términos doctrinales, la estructura de creencia del papado permanece en pie. Pero el espíritu intolerante y perseguidor y antagónico a las escrituras que se muestra en esta narración es histórica. Por lo tanto, no podemos hablar en ese espíritu ni señalar esos eventos como si estuvieran ocurriendo ahora. Ha habido un cambio, estamos viviendo una etapa de transición en la que la herida de muerte ha amortiguado ese accionar intolerante, perseguidor y antagónico. Y se han producido cambios y reformas sustanciales y muy reales, y tenemos que admitirlo. Pero el andamiaje teológico sigue siendo el mismo. De manera que si la herida sana, el andamiaje teológico propiciará nuevamente el mismo espíritu intolerante. Así es. Pastor, una pregunta. Usted mencionó... No, sí, dale, Idalia quiere decir algo. Perdón. Ay, No, perdón. diga. Pues el pastor había mencionado sobre la herida, ¿verdad?, que recibió este sistema. ¿Cuál fue esa herida realmente? Históricamente, ¿cómo se cumple esa herida? Sí, ya estuvimos, cuando estudiamos la sexta trompeta, estuvimos mirando que el ejército francés, a través de la Francia revolucionaria, es cuando se le asesta un golpe mortal al Vaticano. El ejército francés se propone intencionalmente desmantelar totalmente lo que significa el papado y el Vaticano. Y querían desarticularlo, pero de manera total, no solo intencional. Digo, intencional, no solo con la intención de darle una herida que lo debilita, sino de herirlo y destruirlo totalmente. Francia fue el instrumento que durante casi 12 siglos, junto con España, se prestó para perseguir a los herejes, para impulsar la Inquisición. Pero es curioso que el mismo poder que le dio la mano termina siendo la misma espada que le da el golpe de herida de muerte. Y entonces surgen las nuevas ideologías de los estados laicos y la separación de la Iglesia y el Estado. Esa herida de muerte sencillamente no habla de la muerte total del sistema, pero sí habla de la pérdida del poder de perseguir, de poder influenciar el Estado para generar persecuciones o juicios políticos contra los disidentes o los herejes, como se le llamó. Idalia, ¿ibas a decir algo? Bueno, lo que quería decir es a nuestro público, porque escuchando estas noticias es chocante, entonces puede bloquear la mente y también tener ira la persona, ¿verdad? Así que estamos orando para que el Espíritu Santo se apodere de nuestras vidas, ¿verdad? De sus vidas. Entonces, pero que cuando le pase la ira, pues entonces que repase el material, porque a veces reaccionamos y rechazamos automáticamente. Entonces, solamente les quería mencionar eso, que quizás es difícil. Mi familia toda es católica, bueno, 98% de la familia es católica. Entonces, llega un punto en que tenemos que tomar la Biblia en mano y estudiar, y no queremos tener un espíritu, no pienses que queremos un espíritu de ataque, sino que estamos aclarando, porque estas preguntas se hacen. ¿Y cuál es la bestia? Y esto aquí, y anticristo. Entonces, pues, por eso vamos paso a paso, y por eso invitamos que nuestro público se comunique con nosotros. Y también vamos a seguir, mientras seguimos estudiando, vamos a ver que hay... Todo esto se sigue desarrollando y la evidencia es increíble. De hecho, hay más de 64 características que identifican, pero recalcamos, no estamos hablando de las personas, porque la misma Biblia dice que Dios tiene un pueblo fiel allá adentro, ¿verdad?
gente fiel que le ama y que lo honra y que le sirven. Así que no estamos en ninguna manera juzgando a la persona ni sus decisiones, sino este sistema que la Biblia nos está advirtiendo. Muy bien. Bueno, precisamente como le había mencionado, pueden adquirir este material, copia del programa, compartirlo para repasar y repasar, pero adquiera su copia y comparta y vamos a estudiar juntos, amigos. Ya regresamos. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3 ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Así que deseamos que ustedes no se pierdan la oportunidad de estudiar. Si no tiene Biblia, también pueden bajar una aplicación de Biblias. Hoy día, gracias a Dios, por internet hay Biblias disponibles. Preguntan cuál es la mejor versión de la Biblia, porque hay tantas versiones. Bueno, nosotros usamos aquí, yo creo que esta es la Reina Valera. 1960, creo yo. Sí, sí. Sí, Pero bueno, nos quedamos en el versículo 2 y 3 también. Estamos en el 4. El último que leímos fue el 4. El último que leímos fue el 4. Vamos ahora al 5. Amor, ¿quieres leer del 5? Oh, no, Idalia no ha leído. Idalia, del 5 al 7. Bueno, del 5 al 7. Continuamos la lectura. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron a la bestia, la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene... Sí, está bien. Perdón. Lee el 9, termina con Si el 9. alguno tiene oído, oiga. Muy bien. ¿Cuántos tienen oídos aquí? Gracias a Dios. Gracias Significa a Dios. que si nuestros televidentes tienen oído, significa que este mensaje es para todos nosotros, ¿verdad? Sí. Este es un mensaje de advertencia que Dios nos da. Estos versículos del 5 al 8 que acaba de leer Idalia son un repaso, básicamente, de lo que muchas de las cosas que ya hemos estudiado, ¿verdad? Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, hablando de que dice ser Dios, dice tener poder para perdonar pecados. Se le dio autoridad por estar 42 meses, ahí nuevamente el mismo periodo de tiempo, 1260 años, que comenzó ¿en qué año? ¿Qué recuerda? 538. Y finaliza en 1798. Exacto, en 538 es cuando Justiniano, como de forma resumida, le pasa entonces, le entrega el poder político al papado. Ya era un poder religioso en el Roma occidental, pero ahí es donde oficialmente entonces une ambos poderes, ¿verdad? Une ambos espadas, tanto el poder religioso como el poder político, el cual bíblicamente es peligroso porque siempre cuando se une el poder de la Iglesia y el Estado ocurre lo que se llama la persecución, ¿verdad? Ocurre lo que la intolerancia religiosa por la unión de estos dos poderes. Entonces eso ocurrió en el 538 y claro, los 1260 años y se perdió cuando Francia, entonces en el 1798, Napoleón envía a Berthier a Roma, el Papa Pío VI fue tomado cautivo en ese momento, fue llevado y murió en exilio, ¿verdad? Claro, eso es lo que se entiende en el momento en que ya los poderes políticos europeos ya estaban cansados del poder y entonces le retiran el poder político, como quien dice, la herida mortal. Entonces ese periodo pues, es increíble cómo podemos ir a la historia, ¿verdad? Ver acontecimientos, documentos que confirman estas fechas, que confirman todos estos eventos en cuanto a lo que está ocurriendo proféticamente aquí. ¿Tú querías decir algo, Héctor? No, está bien. Más adelante quiero comentar algo sobre el marco histórico en el que esta bestia está operando y actuando, pero más adelante. Dale. Entonces en el 6 dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Por qué está hablando blasfemias contra Dios? Porque dice dice ser Dios. Dice ser Dios, dice Pone tomar el lugar de Dios, tener las prerrogativas de Dios, la autoridad de Dios, ¿verdad? Para blasfemar de su nombre,
Y de su tabernáculo. Y de su tabernáculo, blasfemarle su nombre, eso me recuerda el segundo mandamiento, ¿verdad? Sí. El tercer mandamiento, Y no cuando tomarás. habla del tabernáculo nos recuerda a Daniel nuevamente, porque Daniel el cuerno 8. pequeño, que es el mismo poder representado aquí, ataca el santuario. Exactamente, ¿verdad? Y ataca, pisotea el santuario, el plan de salvación. Quiere Entonces, cambiar los tiempos y la ley. podemos mirar cada aspecto del plan de salvación en el santuario y ver cómo se ha pisoteado, ¿verdad? Todos los elementos, por ejemplo, el altar de sacrificio, que representa la muerte de Cristo, ahí lo han pisoteado, las indulgencias, todo la transubstanciación, muchos elementos. El lavacro representa para nosotros el bautismo, ¿verdad? La resurrección de Cristo y el bautismo, dice Romanos capítulo 6. Ellos no bautizan, ellos lo que se llama la aspersión, así se llama, ¿esa es la palabra correcta en español? Sí. Sí, ¿Verdad? Sí, es correcto. Okay. como método de bautismo. Ok, exacto, sprinkling en inglés, ¿verdad? Sí. Y luego vemos cómo todos los elementos del santuario, todo el plan de salvación ha sido pisoteado, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que Dios, cuando levanta la reforma protestante, Él está restaurando, reformando lo que ha sido deformado, ¿verdad? Por este sistema para restaurar el plan de salvación y cómo traerlo nuevamente a vida, porque durante esos 1260 años, si recuerdan, había mencionado, algo que me encanta es que Dios protegió a su iglesia durante ese periodo de tiempo, pero ¿cuál es la razón? También es la razón porque las verdades, el plan de salvación lo tenía la iglesia, ¿verdad? Lo tenía su pueblo fiel y Dios tenía que velarlo, porque si no se hubiera corrompido completamente y el ser humano nunca hubiera encontrado el camino, verdadero cómo regresar a la presencia de Dios, que es por el santuario, ¿verdad? Entonces vemos todas estas dinámicas muy interesantes. Y el tabernáculo, como mencionó Héctor, y de los que moran en el cielo. Versículo 7 dice que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿verdad? Eso también Daniel 8 lo menciona. Daniel 7 también, cuando ¿verdad? dice que persigue a los santos y los vence. Y prosperó. Aquí dice que por 42 meses, allá por tiempos y medio tiempo. Mismo periodo de Estamos tiempo. en el mismo escenario. Y la guerra fue llevada a cabo por medio, primordialmente, pero no únicamente, la Inquisición, ¿verdad? Esos tribunales ilegales, esos tribunales que estaban estableciendo que los que no seguían al sistema, no creían, o los que hablaban en contra o no querían practicar. Entonces ahí hablamos de la intolerancia religiosa, ¿verdad? La Inquisición. La Inquisición y muchos otros, las cruzadas, muchos aspectos donde el pueblo de Dios fue puesto bajo ataque, fue atacado. Y dice también, en el versículo 7, se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y Nación. ¿verdad? Ahí nuevamente el elemento de que esto no es un poder regional, esporádico, es un poder mundial. A la altura de estos eventos también coincidimos con el cuarto sello, donde la muerte está azotando al pueblo de Dios y donde los santos luego claman por justicia contra los habitantes de la tierra. Aquí aparecen los habitantes de la tierra en un acuerdo fáctico con la bestia, de manera que es el escenario donde los habitantes de la tierra son los instrumentos, lo que apoyan el sistema para atacar al pueblo de Dios. Exactamente. Y versículo 8 nos dice, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado del principio del mundo. ¿Cómo es que nosotros logramos escribir nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo logramos escribir nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero? Porque aquí dice que el que no escribe su nombre en el libro de la vida del Cordero va a adorar a la bestia. ¿Verdad? ¿Qué significa entonces? Yo no sé, pero yo no quiero adorar a la bestia. Significa que tengo que tener mi nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Sí. Cuando ustedes escuchan eso, ¿cómo ustedes creen que nuestro nombre se escribe en el libro de la vida del Cordero? Adorar a Dios, entregar nuestra vida a Él, aceptar su ley y tener el testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. Héctor. Bueno, Carlos, mientras ustedes conversan, yo estoy pensando en el marco temporal de acción de este poder. Creo que sería bueno que retomáramos ese tema para tratar de justificar nuestra interpretación. Hay muchos indicios en las Escrituras que nos permiten verificar que nuestra interpretación no es prejuiciada, sino que tiene fundamento. Recordemos que esta bestia está operando en el tiempo cuando las coronas, el poder político ya no está en la cabeza del dragón, es decir, en la fase imperial, sino en la fase de los reinos divididos. El preterismo, que fue una de las escuelas de interpretación profética que nosotros estudiamos quizás en el primer programa o segundo programa cuando iniciamos esta serie de estudios, dice que las profecías se cumplieron en el primer siglo, confina el cumplimiento de todas las profecías en el primer siglo, de manera que esta bestia es el emperador o es el mismo imperio romano. Pero no hay manera de aplicar eso así.
Si podemos ver al dragón como el imperio romano, está bien, son las diademas, ese es el poder imperial, pero está en la cabeza. Pero en el capítulo 13 estamos siglos después de la división del imperio romano, de manera que el preterismo falla en interpretar estos asuntos. Pero hay otra escuela, que es el futurismo, y el futurismo plantea que este poder que se menciona aquí es un personaje, es el anticristo, pero como un individuo que surgirá en el tiempo del fin, al inicio de los últimos 7 años de la semana de Daniel. Es un tema complejo, pero esa es la idea. Entonces, si está refiriéndose al futuro, los preteristas también fallan. Los preteristas fallan porque lo recluyen siglos antes. Y los futuristas lo tiran al futuro cuando realmente estamos hablando del tiempo del reino dividido. Así que estamos obligados a ver el pasado, pero no desde la perspectiva preterista, sino desde la perspectiva historicista. Amén. Algo que ocurrió en el tiempo que la profecía nos está diciendo, cuando el reino estaba dividido y las coronas, el poder político estaba fragmentado entre los poderes de la Roma dividida. Amén, amén. Y eso, por eso es que nosotros, al estudiarlo, por eso me encanta, aparte que me encanta la profecía, es que podemos seguirlo con la historia, ¿verdad? No estamos interpretando esto no solamente dejando que la misma Biblia se exprese y que nos manifieste, sino también estamos viendo estos mismos eventos confirmados históricamente. Y eso nos da seguridad, ¿verdad? Eso nos da confianza en que nosotros estamos, Dios nos está dirigiendo y nos está dando estos marcadores históricos para saber, podemos confirmar todo esto. Solamente quería decir que la parte de tener el nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, dice Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, recibirás el perdón de los pecados y recibirás, ¿qué cosa más? El Espíritu El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando entregamos nuestra vida al Señor, cuando le damos nuestra vida a Dios y seguimos lo que Él nos dice, como regresamos al santuario, el campamento es el mundo, ¿verdad? Sí. Todos nosotros nacemos en la carne, nacemos con esta naturaleza caída, pero dándonos cuenta de nuestra condición, dándonos cuenta de que no tenemos nada por nuestros propios méritos para salvarnos, venimos a ese primer mueble en el santuario que es el altar de sacrificio, que es la cruz del Calvario, ¿verdad? Arrepentimiento, reconocer, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Lo que ha hecho por nosotros, su gran amor. ¿Y cuál es entonces el paso que sigue a eso? El lavacro, que es el bautismo, ¿verdad? Y dice, cuando Cristo salió de las aguas bautismales en Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, el Padre dijo, ese es mi Hijo amado, ¿verdad? Igual nosotros, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y bajamos a las aguas bautismales y salimos de las aguas bautismales, se escucha la voz del Padre también en el cielo que dice, ese es mi Hijo y ese es mi Hija amada. En ese momento oficialmente nos convertimos en hijos, en hijas de Dios. Amén. 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 Bueno, la clase de hoy ha estado muy buena, muy informativa y oramos que se continúe con el próximo programa que vamos a estar presentando, que es continuación del capítulo 13. Bueno, amigos, gracias por sintonizar. Nos vemos en la próxima edición y esperamos que la bendición del Señor esté con ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias, amigos, aquí panelistas, y hasta pronto.